Y vamos a continuar hoy con este gran tema sobre los últimos tiempos. Es súper importante que tú y yo podamos entender y poder estar seguros de lo que va a suceder al fin de los tiempos y lo que va a suceder contigo y conmigo por toda la eternidad. Es bien importante. Es tan importante como para el atleta de las Olimpiadas, que tiene su mirada puesta en la meta, cuando va a concursar, en la meta de la carrera que va a llevar a cabo. Así tú y yo tenemos que tener claramente lo que va a suceder y qué va a suceder con nosotros y con las personas que decidan rechazar a Dios y por toda la eternidad. Para introducir al tema, quiero ponerte un video que es un corto o un trailer de una película que vi, que te la voy a recomendar, que está muy interesante. Y es de un predicador de Estados Unidos, está basada en la vida real. Y para que puedas ver lo que sucede en la vida de este predicador, cómo él empieza a predicar que no es necesario arrepentirse, que no hay infierno y que todos van a ser salvos porque Dios es un Dios de amor. ¿Cómo que es que va a mandar a alguien a un juicio final y por la eternidad en el infierno? Dios es un Dios de amor. Entonces él empieza a predicar eso y la película se basa en lo que sucede. Así que te pido que pongas atención. Para los que están viéndonos en las redes sociales, más o menos dura como 2 minutos el video que no van a poder ver, y después vamos a poder aterrizar sobre eso. Entonces esta película está basada en una historia real. Este hombre es el obispo, el predicador, se llama Carlton Pearson. La película se llama Come Sunday, así se llama, así se dice en español. Si la quieres buscar, está en Netflix. Digo, ya dije la marca, pero no importa. Está súper interesante y está basada en la vida de este predicador que vive en la actualidad, Carlton Pearson, y la Iglesia de Dios en Cristo. Es una iglesia que está en Tulsa, Oklahoma, y que llegó a tener 6,000 personas. Este hombre, viendo un documental del genocidio en Ruanda, dice que escuchó la voz de Dios negando que los incrédulos vayan al infierno. Pearson llamó su doctrina el Evangelio de la Inclusión, que enseña la idea de que Jesús salvó a todas las personas sin importar su religión o ausencia de ellas. Mientras veía ese documental, lo puedes ver en la película, él está llorando al ver cómo pues es devastador, es injusto, matan a inocentes, y él dice que Dios le habló y le dijo que esas personas se iban a ir al cielo, que no importa, todas las personas en el mundo se iban a ir al cielo porque Jesús había muerto por todos y que no necesitaban arrepentirse y que no había infierno. Según él, Dios le dijo eso, y fue tanta la convicción que empezó a predicar eso en la iglesia, y la iglesia de 6,000 personas empezó a ir gente por lo mismo, y quedó un puñado de gente, muy poquitos, y continuó con esa enseñanza. Y no te cuento el final para que veas la película, pero él citaba mucho este versículo en 1 de Juan 2:2, y él es hablando de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y ahí lo citan en la película también, y él dice, aquí está claro, Jesús también murió por los de todo el mundo, por lo tanto nadie se va a perder. ¿Cómo crees que un Dios de amor va a mandar a personas al infierno? Entonces, ese es el título de este día. Precisamente vamos a contestar esa pregunta. ¿Cómo puede un Dios de amor mandar personas al infierno? ¿Cómo puede un Dios de amor mandar personas al infierno? Algo que muchas personas se han cuestionado al ver la Biblia, cuando habla tan drástico, tan intenso sobre el juicio que hemos estado aquí hablando en Apocalipsis, de cómo los terremotos, los tsunamis, el hambre, los demonios, etcétera. Dices tú, ¿cómo puede ser que un Dios de amor mande eso sobre las personas y que mande a la gente al infierno? Bien, esta pregunta la vamos a contestar hoy, la Biblia la va a contestar hoy claramente. En muchas partes de la Biblia la contestan, pero lo vamos a hacer hoy en nuestra continuación en Apocalipsis 16. Así que si tienes Biblia, por favor, abre tu Biblia y vamos a ir a Apocalipsis 16, por favor. Como les dije, el título es esa pregunta: ¿cómo puede un Dios de amor mandar personas al infierno? Y vamos a estar verso a verso en Apocalipsis 16. ¿Ya estás ahí?
Bien, antes de ir directamente, quiero recordarte lo que dice 2 de Pedro 3:9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El corazón de Dios, la intención de Dios es que todos sean salvos, pero se necesita algo muy importante que vamos a ver el día de hoy. Pero sí quiero dejar claro que Dios sí es un Dios de amor. El hecho de que mande personas al infierno no significa que no sea un Dios de amor. Aquí está claramente su intención de que Él quisiera que todos fueran salvos. Entonces vamos a estar viendo en Apocalipsis 16 y vamos a leer nada más el versículo 1 por lo pronto, para poder ubicarnos donde estamos y conectar con lo que vieron la semana pasada. ¿Estás de acuerdo? Ahí en tu Biblia, por favor, lee junto conmigo Apocalipsis 16:1. Dice así: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Juan el apóstol está viendo todas las visiones que le han sido dadas en el Apocalipsis, que hemos hablado de todas ellas hasta ahorita, y de repente, en esa visión que Dios le dio, escucha una voz desde el cielo, desde el templo, que es la misma voz de Dios, y le está ordenando ¿a quiénes? A los 7 ángeles. 7 ángeles que tenían en sus manos cada quien una copa, y esa copa se llama copa de ira, la ira de Dios, que cuando se derrame sobre el mundo vendrán juicios devastadores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa voz les dice: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Termina el juicio, da el golpe final. Esa es la fase final del juicio de Dios que hemos estado hablando. En los últimos tiempos vendrán 7 años donde a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, vendrán juicios que ya hemos hablado de ellos. Esta es la última parte y Dios mismo dice: adelante, ya salvé a quien iba a salvar, entonces derrama la última parte de mi juicio sobre la tierra. Entonces esas 7 copas de la ira de Dios es la fase final, para que te ubiques, es la fase final y la más intensa del juicio divino sobre aquellos que serán arrojados al infierno por la eternidad. ¿Puedes ver la escena? Después de todo lo que ha pasado, el anticristo está gobernando, hay un caos en el mundo, ha pasado muchos tsunamis, meteoritos, hambres, demonios por todos lados, juicio sobre Dios. Esta llega a la última parte, el golpe final, la estocada final al juicio de Dios. Quiero decirte que después de estas 7 copas que se van a derramar, los juicios que vienen, después, justo después, aparecerá una señal en el cielo y vendrá el Señor Jesucristo por segunda vez, victorioso, a terminar el juicio de Dios y a empezar su reinado por la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso viene en el capítulo 19. Lo que pasa es que en el capítulo 17 y 18, que son los que faltarían, hay más detalles sobre cómo va a caer el anticristo, que lo vamos a ver el próximo domingo, primero Dios. Entonces, pero sí quiero que te quede claro que esta es la parte final del juicio de Dios y después de esto viene el Señor Jesús. Entonces, si estás tomando notas, apunta esto. Vamos a ver 3 razones por qué un Dios de amor manda personas al infierno. 3 razones por qué un Dios de amor manda personas al infierno, claramente establecidas en la palabra, y sé que la vamos a entender y que muchos de ustedes quizás ya lo saben. Vamos a leer por favor del 2 al 7. Ahí en tu Biblia, en tu hoja, vamos a leer versículo 2 al 7 y vamos a poder entender la primera razón. Léelo junto conmigo. Fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenía la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues la merecen.
También oí otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, aquí podemos ver claramente la primera razón por qué un Dios de amor manda personas al infierno. La primera razón es porque el amor no es injusto. Porque el amor no es injusto. ¿Sabes qué? Vamos a estar viendo estas razones porque es bien importante que entendamos que hay un error en el concepto del amor que el mundo tiene. Hay un error en el concepto del amor que el mundo dice que no es un amor verdadero y confunden. Aquí vamos a explicar realmente lo que es amor y te vas a dar cuenta por qué Dios en su amor mandaría personas al infierno. La primera razón es esa: el amor no es injusto. Y lo primero que ves ahí es que derrama la copa. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con las personas? ¿Qué les pasa? Una úlcera. Yo sé que aquí estamos relacionados con las úlceras de manera interna, pero esta úlcera es como la úlcera de la plaga, de las úlceras de Egipto. Significa literal una llaga, una herida llena de pus que olía muy mal. Entonces imagínate si le sumas a todo lo que está pasando, todo el caos que existe. De repente llega un ángel con su copa, la derrama, y en los hombres que rechazaron a Dios, que están siguiendo y adorando al anticristo, de repente empiezan a salirle por todos lados heridas, llagas, con pus que huele mal, pestilente. ¿Imaginas qué horrible escena? Bien, esto no es una película de ciencia ficción. Esto va a suceder, literal, en el fin de los tiempos, con todas aquellas personas que rechazaron al Señor y van a recibir esta plaga tal cual como lo recibieron en Egipto. En Egipto 9, 10 y 11 dice: entonces Moisés y Aarón tomaron hollín de horno de ladrillos, se pararon ante el faraón. Mientras él observaba, Moisés lanzó cenizas al aire y brotaron llagas purulentas tanto en las personas como en los animales. Ni los magos podían estar delante de Moisés porque también ellos estaban afectados con las llagas, igual que todos los egipcios. ¿Por qué sé que esto va a ser literal? ¿Por qué sé que va a ser real? Porque ya sucedió. Sucedió en Egipto. Y esto es algo real, fue un hecho. El faraón, que es un tipo del anticristo, se rebeló ante Dios, no quería dejar ir al pueblo de Dios, se aferró y entonces las plagas vinieron como un juicio, ¿recuerdas? De hecho, hemos visto muchas plagas porque Apocalipsis hace referencia a esas plagas. Bueno, aquí está otra. Entonces, los egipcios se llenaron de llagas. ¡Qué intenso eso! Bien, en los últimos tiempos, los incrédulos se van a llenar de llagas y va a oler muy feo. ¿Te imaginas esa escena? Eso es la primer copa cuando sea derramada. Además de eso, ¿qué más va a suceder? Si te fijas ahí, en el versículo 3, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió de sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Si te fijas, esto ya había pasado, pero había muerto una parte nada más. Ahora sí, los mares van a ser llenos de sangre, parecidos a lo que hoy conocemos como la marea roja, como lo tienes ahí en la pantalla, que envenena a todos los seres vivos. Imagínate eso. Todos los mares van a estar rojos. Todos los seres vivientes en el mar van a morir. No vas a poder tener alimento de ahí y va a ser un caos por todo el mundo. Entonces, aparte de eso, en el versículo 4 dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Todas las aguas, no una parte. Las aguas de los ríos, el agua potable es sangre. No hay ya agua potable, no hay ni una parte. Entonces, primer copa, úlceras, llagas por todos lados, todos llenos de pus. Segunda copa, todos los mares, sangre. Y no hay ya ningún ser vivo, todos los peces y todas las ballenas están flotando o en las playas muertos. Tercer ángel, tercera copa, sobre los ríos, sobre el agua potable, sangre envenenada. No hay agua para tomar. ¿Puedes vivir con eso? La pasada plaga que habíamos visto de esto dejó una parte de los ríos todavía que era agua potable, porque aún no era el fin. Este es el fin. Ya no va a existir más, ya no hay agua potable para tomar. Así de intenso. Entonces, la escena es tan inimaginablemente horrible
que las personas se preguntarán lo mismo que estamos viendo hoy. ¿Cómo un Dios de amor y compasivo, lleno de misericordia, puede mandar tales juicios? ¿Alguna vez alguien te ha preguntado eso? ¿Alguna vez alguien te ha dicho eso? ¿Cómo puede ser que tú predicas un Dios que mata gente? Un Dios que manda gente al infierno. Un Dios que manda juicios y que es malo con las personas. Eso no es Dios. Dios es amor. ¿Qué amor estás hablando? El amor que tú estás hablando no es el amor verdadero, ni el amor de la Biblia, ni el amor de Dios. Es un amor, una ilusión que tú tienes allá afuera, que te vas a dar cuenta que ni ese mismo amor es como ellos dicen. Más adelante lo voy a ver. Pero es tan fuerte la escena que un ángel sale respondiendo tu pregunta y mi pregunta esta mañana. Un ángel, que lo vimos ahí en el versículo 5, sale respondiendo tu pregunta y mi pregunta esta mañana. La gente se va a empezar a preguntar, ¿cómo puede ser que es Dios que dice que es amor? Mira cómo nos tiene. Y mira el versículo 5, la respuesta del ángel. Oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras y el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y había otro más en el 7 que dice, desde el altar decía, ciertamente Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y ¿qué? Justos. Qué interesante escena. Haz de cuenta que puedes verlo como una película. Es obvio, la gente está blasfemando, está renegando con Dios. ¿Cómo puede ser Dios que te dices que es un Dios de amor y mira cómo nos tienes? ¿Qué tipo de Dios eres? ¿Que no eras amor? Y un ángel sale respondiendo tu pregunta, le dice, precisamente porque el amor no es injusto, porque el amor es justo, porque Dios es un Dios justo, por eso está mandando estos juicios, porque ustedes mataron y derramaron la sangre de muchos inocentes y ustedes merecen ahora recibir un castigo. Qué interesante y qué manera de aclarar el punto de lo que realmente es amor. Es decir, en una palabra, justicia. El amor es justo. El amor no es injusto. Justicia. Y muchas veces nosotros decimos, es que es injusto eso y queremos justicia. Bien, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. ¿Estás de acuerdo? La justicia y el amor no están peleados. De hecho, es parte del mismo amor. ¿Qué es justicia? ¿Alguien me puede decir qué es justicia? ¿Nadie sabe qué es justicia? Cuando dice es que no es justo. Bien, muy bien, punto para Rocío, exactamente. Te puse ahí de una vez las 3 definiciones para que las tengas claros. Espero que no te vayas a enredar, pero peléalas bien o escucha bien. Justicia es darle a cada quien lo que merece. ¿De acuerdo? Justicia es darle a cada quien lo que merece. Y aprovecho para definirte, misericordia es no recibir lo que se merece. Y gracia es recibir lo que no se merece. Es decir, justicia es pagarle a cada quien de acuerdo a sus obras, de acuerdo a lo que merece. ¿Ok? Bien, misericordia es no darle a alguien el castigo que merece. Y gracia es darle a alguien lo que no merece. ¿Ok? Bien, tú y yo que estamos esta mañana aquí, por la gracia de Dios, hemos recibido las 3 cosas. Justicia, ¿por qué? Porque Jesucristo es nuestra justicia. ¿Por qué crees que Jesucristo es nuestra justicia? ¿Por qué crees? ¿Qué pagó? Lo que tú y yo merecíamos, ¿verdad? Exacto. Ahí está la clave del evangelio y ahí está la clave de la respuesta a la pregunta ¿por qué Dios, un Dios de amor, manda personas al infierno? Porque Dios dice es justo que pagues. La diferencia es que Cristo es nuestra justicia, es decir, Él pagó lo que tú y yo merecíamos. Por lo tanto, se nos dio misericordia. No recibimos el castigo que merecíamos, ¿verdad que no? Salmos dice porque no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Y aparte, gracia porque recibiste lo que no mereces. ¿Qué recibiste que no mereces? ¿Alguien me dice?
Salvación, ¿qué más? El perdón, la bendición de Dios, el amor de Dios. Muy bien, eso es gracia, ¿verdad? El punto aquí con estas personas del fin de los tiempos y muchas personas durante la historia es que han rechazado las dos segundas. Rechazaron la misericordia de Dios y rechazaron la gracia de Dios. No quisieron eso. No quisieron tomar en cuenta a Dios. No quisieron recibir lo que Dios les estaba regalando en Cristo, que era la misericordia y la gracia. Por lo tanto, ellos tienen que pagar su propia justicia, pagar su propio castigo en el infierno por toda la eternidad. Es decir, ni un pecado se va a quedar sin castigo, ni uno. Ni un pecado se va a quedar sin castigo. ¿Estás de acuerdo? La diferencia es, ¿lo vas a pagar en el infierno o vas a aceptar el regalo de Dios de que Cristo lo pagó por ti en la cruz? Esa es la única diferencia y la gran verdad de todos los tiempos, de toda la eternidad. Así de sencillo. ¿Está claro? ¿Sí? Es muy claro la Biblia. Es un principio que Dios en su justicia estableció una ley. Él dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Es claro. ¿Cuál es el pago que merece el pecado? Muerte. Y el infierno es muerte eterna, ¿verdad? Sin embargo, hay un regalo para ti de vida eterna. ¿Por medio de quién? Ahí está, por medio de Jesús. Es decir, es un regalo que no nomás está ahí solo, no, es por medio de alguien que pagó por ti en la cruz. Entonces, ¿por qué los hombres inocentes, entre comillas, porque no hay ni un inocente, los hombres que mueren en un genocidio o que mueren de manera criminal, que los asesinan, ¿por qué esos hombres se van a ir al infierno? Porque la justicia, el perdón, solamente estaba por medio de Jesús y ellos lo rechazaron. Ellos no lo aceptaron. ¿Sí está claro eso? Por eso es que necesita Dios cumplir con sus propias leyes. Te lo pongo en una manera práctica para que puedas entender. ¿Por qué un Dios de amor va a mandar personas al infierno? ¿Por qué va a castigar? Bueno, haz esta pregunta y te va a quedar claro. ¿Te imaginas que un hombre viole y asesine a una niña? Y que al llevarlo a la corte y sea juzgado, el juez le dé libertad porque hay que amar a las personas. Hay que amarlo. Y le da libertad y no aplica el castigo. ¿Te parecerá correcto? ¿Verdad? Ahí sí, nos queda muy claro. Pero cuando se trata de nosotros, ahí sí queremos que todo se perdone y todo se tolere. Es muy claro con este caso. Nuestras mismas conciencias nos dicen que el mal debe ser castigado. ¿Estás de acuerdo? Nuestras mismas conciencias nos dicen que el mal debe ser castigado. Así que por más aterrador, por más intenso que sea el juicio que estás viendo, es totalmente justo. Créeme que lo que estoy diciendo es bien importante que te quede claro, porque mucha gente ha tropezado en esto y se ha desviado por esto que hoy tú vas a recibir. Es que si lo piensas como el mundo piensa, es lógico decir, ¿cómo puede ser eso? Yo no creo en eso. ¿Cómo crees que Dios va a hacer eso? ¿Cómo crees que Dios va con esa intensidad y esa agresividad y esa violencia va a castigar? Esa misma intensidad, esa misma violencia tiene otra cara, que es la misma intensidad como ama al inocente, como ama al que ha perdonado en Cristo y como aborrece el pecado. Entonces, el mismo ángel lo dice: derramaron la sangre de los santos y profetas, ahora merecen ustedes estas plagas. Es decir, el ángel está diciendo: tú derramaste sangre, ahora tienes que beber sangre. Por eso es el juicio y tú mismo lo estás recibiendo. Eso es justicia. Salmo 19:9 dice: los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. ¿Cuántos están de acuerdo? Y es que es muy claro, Dios no podría amar la verdad a menos que aborrezca la mentira, amar la bondad a menos que aborrezca la maldad.
amar la justicia a menos que aborrezca la injusticia. No podía recompensar a menos que también castigue. Es obvio. Por eso es que Dios va a mandar personas al infierno. Porque lo que amas se muestra en lo que aborreces. Lo que amas se muestra en lo que aborreces. Si tú amas a tu esposa y estás en un lugar en donde la están insultando, si tú toleras eso, si dices, no pasa nada, hombre, realmente no te hierve la sangre, yo dudaría que realmente la amas. Si esa niña que les puse de que fue violada y asesinada es amada por su padre, obviamente él va a aborrecer lo que hizo ese hombre y va a exigir y demandar un castigo. ¿Estás de acuerdo? No creo que haya un padre que diga, está bien, sí, juez, está bien, hay que amar a las personas porque todo es amor, todo es muy bonito, sí, déjelo sin castigo. No creo que haya una persona así. Si nosotros, siendo malos, pensamos así de la justicia, imagínate Dios, que es santo, que es puro y que es totalmente justo. También Él aborrece la maldad. En Hebreos 10, 26 y 27 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahí está claramente. Dios te da la oportunidad, escuchas que hay un perdón en Jesús, simplemente volteas al cielo y dices, Dios, quiero conocerte, o simplemente tu misma conciencia te dice que lo que haces no es correcto y tú dices, eso no lo voy a hacer porque no es correcto, esa luz que tienes todo hombre. Pero, ¿qué pasa? Que cuando el hombre tiene esa luz que se llama conciencia, desde ahí empieza a rechazarla y empieza a ignorar, ¿qué tiene? Y empieza a cometer actos que violan su conciencia, desde ahí está caminando hacia una condenación que él mismo se está condenando. Mira lo que dice Romanos 2:4. ¿No te das cuenta lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Es como el apóstol Pablo aquí escribiendo como un clamor de decir, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta que hasta ahorita estás vivo y Dios no te ha mandado el juicio que mereces porque te está dando tiempo para que te arrepientas y puedas abandonar tu pecado y seas perdonado? ¿No te das cuenta de eso? Esos incrédulos de los últimos tiempos recibieron multitud de opciones para escuchar el evangelio, que ya hemos hablado de esas. Evangelistas judíos por todos lados predicando. Los dos testigos que también predicaron por todos lados. El ángel que pasó por el cielo predicando el evangelio diciendo, si te llegaras a arrepentir, si tan solo te arrepintieras, si tan solo consideraras al Señor Jesús, si tan solo abandonaras tu pecado y te rindieras al Señor y pidieras perdón, serías libre de todo este juicio que viene, de todas las úlceras, de todos los terremotos, de todos los tsunamis, de todos los demonios que van a venir, el juicio, si tan solo te arrepintieras. Eso está diciendo Pablo, que es Dios a través de Pablo. Casi rogando. Dios no ruega, pero sí en su intensidad de amor está exclamando y mandando hasta la última opción, el último recurso para que puedas entender que necesitas arrepentirte porque Él te ama. Pero si tú decides rechazar todas esas opciones, no queda otra opción más que el juicio, porque Dios es justo. Él no va a dejar de cumplir con su propia ley. ¿Qué pensaras si tu papá, cuando eras un niño, ponía reglas en la casa y tú seguías las reglas y tu hermano no, y tu papá no hacía nada? ¿Qué decías tú? Es injusto, ¿verdad? Si nosotros, siendo malos, tenemos el concepto más o menos de la justicia, imagínate Dios. Dios no va a tolerar ningún pecado que no sea pagado en la cruz. Dios no va a tolerar ningún pecado que no sea pagado en la cruz. Por eso es necesario que la persona pueda rendirse a la cruz. Amén. Vamos a leer por favor del 8 al 11. Vamos a leer versículo 8 al 11. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol.
al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Y qué? No se arrepintieron de sus obras. Aquí vemos el cuarto y el quinto ángel, la cuarta y la quinta copa. La cuarta es una copa que se derrama sobre el sol, y el sol empieza a quemar infinidad de veces más que ahorita, y los hombres se queman con el sol. Y el otro lo derrama, dice que en el reino de la bestia, el trono de la bestia de Anticristo, y las tinieblas por todos lados, que también es una plaga como la de Egipto. Y los hombres, dice que están blasfemando. ¿Sabes lo que es blasfemar? Hablar en contra, hablar groserías, burlarse, ofender a Dios, y no se arrepienten. Obviamente, esa es otra razón por la cual Dios, un Dios de amor, mandaría personas al infierno. Dios no va a ser condescendiente de una persona que no quiere arrepentirse. Segunda razón, ¿por qué un Dios de amor manda personas al infierno? Porque el amor no es condescendiente. El amor no es condescendiente. El amor no va a estar de acuerdo con una práctica destructiva. Dios nunca va a tolerar nuestro pecado. Dios nunca va a permitir que tú continúes en un pecado sin arrepentirte y que no tengas consecuencia. Eso no sería amor. Si tú amas a alguien y ese es un joven que quiere seguirse drogando, ¿tú vas a amar eso? No, ¿verdad? ¿Tú te vas a quedar con las manos cruzadas? No. Los papás sabemos aquí que nosotros a nuestros hijos los disciplinamos por el bien de nuestros hijos, porque los amamos y no queremos que vayan a la destrucción, ¿verdad, papás? La Biblia dice que tú y yo, siendo malos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Imagínate Dios. Dios no va a permitir que una persona que se aferre a un pecado permanezca como si nada. Va a mandar un juicio. Ya lo vimos la vez pasada. Primero da la oportunidad, luego manda una advertencia, y si no, manda un juicio. Entonces, el amor no es condescendiente. Y también tenemos ese error en nosotros. Nos enseñaron que el amor es darle todo a la persona. Ay, qué malo eres, dáselo. Pero sabemos que eso no es amor, ¿verdad? Y obviamente Dios lo sabe mejor que nosotros. Entonces, va a parecer como que hay fuego en la atmósfera con tanto calor del sol. Y aparte, imagínate el hielo polar, se va a derretir, va a incrementar el nivel de los mares, y va a haber un caos también por eso. Como les dije, también es una plaga que viene en Éxodo con los egipcios. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y sucedió tal cual. Entonces, una vez más, ¿por qué sé que esto va a suceder tal cual? Porque ya sucedió. Y eran situaciones similares. Era un juicio de parte de Dios sobre un hombre que no se quiso arrepentir. Endureció su corazón, dice la Biblia. El faraón dijo no. Y aún y viendo los milagros de Dios, y Moisés hablándole de Dios, del Dios de Israel, dijo no, no, no. Y entonces vino las plagas, hasta que vino la última, que fue la muerte de su hijo, ¿verdad? Entonces, aquí dice 2 veces que no se arrepintieron. ¿Puedes ubicar esas frases, por favor, ahí? En el versículo 9 y 11. Y no se arrepintieron para darle gloria. Y en el 11, y no se arrepintieron de sus obras. No se arrepintieron. Arrepentirse significa cambiar de mente. Eso significa literal, es decir, cambiar de parecer respecto al pecado. Es decir, antes lo amaba, ahora lo aborrezco. En pocas palabras, eso es arrepentimiento. Antes amaba mi pecado, ahora lo aborrezco. Ahora, siempre lo he dicho y siempre lo explico. No estoy hablando de personas que pecan aisladamente y se arrepienten, aborrecen lo que hicieron y lo dejan. Personas que están practicando su pecado y no quieren dejarlo y no quieren rendirse al Señor. Esas personas, si no se arrepienten,
va a venir una advertencia. Si no se arrepienten y continúan, va a llegar un punto donde no hay nada más que hacer más que el juicio de Dios y el juicio eterno. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjate cómo es Dios. Dios no golpea a la primera, cuando lo podría hacer sin pensarlo, porque todos merecemos morir. Él te da una oportunidad para que te puedas arrepentir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo puede ser que seas condescendiente en una práctica destructiva en alguien que amas? No, ¿verdad? Dios tampoco. El amor no es condescendiente. Y quiero comentarte de la película que les digo. Me encantó una escena. Me encantó porque te explica muchas cosas. Resulta que este muchacho que ves en la pantalla es el pianista de este predicador. Es un muy buen pianista, es un chavo que antes de ser cristiano luchaba con el homosexualismo, era homosexual. Entonces se arrepintió de eso, es el pianista de la iglesia, pero cuando su pastor empieza a predicar esa falsa doctrina diciendo que todos son salvos, que no necesidad de arrepentimiento y que no hay infierno, ¿qué crees que empieza a hacer este muchacho? Empieza a volver a sus prácticas y le va muy mal. Hay una escena donde va llorando con el pastor y le dice, y el pastor no sabe qué decirle, porque cuando le dice, oye, pero es que no se trata de eso, le dice el pastor, ese no es el mensaje. Y ese joven le responde, le dice, entonces, ¿cuál es el mensaje? Es decir, si todo es permitido, entonces las personas van a continuar en sus prácticas destructivas. Eso no es amor, ¿verdad? Y ahí en esa escena le pega al pastor muchísimo y se da cuenta del resultado de su falsa enseñanza. De un joven que ama tanto y que era un joven que había salido de eso y que ahora está destruido por el mensaje falso que estaba dando. ¿Qué sucede después? ¿Sabes qué sucede? Ve la película. Pero ¿te das cuenta que esa falsa enseñanza de que no, es que yo lo amo y permitirles todo, destruyes a la persona? El amor no es condescendiente. ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos por favor a leer por último del 12 al 21. Del 12 al 21. Dice el sexto ángel, la sexta copa, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, dice Jesús. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Las últimas 2 plagas, la última parte de la última parte del juicio de Dios sobre esta tierra, el juicio final. La sexta copa, si te fijas, es una preparación para lo que viene, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo la sexta copa? ¿Alguien se acuerda? Secó un río, el río Éufrates. ¿Para qué lo secó? Para el paso de los reyes. Esos reyes que van a venir, ¿a qué crees que van a venir? A unirse a la batalla final del Armagedón. ¿De acuerdo? Entonces, esa sexta copa es una preparación
y luego viene la última, la séptima copa, que es un terremoto como nunca antes ha habido. Hemos hablado de muchos terremotos aquí, ¿verdad? Bueno, este sí es el mega terremoto que dicen que va a suceder, que nunca nadie lo ha visto. Y por último, granizo, una vez más, una plaga como la de Egipto. Todo eso va a suceder al final, ¿de acuerdo? Pero ¿qué crees que están haciendo los hombres aquí? ¿Ahora sí se arrepintieron? No, están blasfemando contra Dios. ¿Y sabes qué están haciendo? Se están reuniendo en una batalla guiado por los demonios para luchar en contra de ¿quién crees? De Jesucristo, porque va a venir con su ejército. Entonces, no nada más ignoraron al Señor, no nada más rechazaron su mensaje, sino que ahora se rebelan directamente y van contra el Señor. ¿Te das cuenta el corazón de ellos? Obviamente esa es una razón por la cual se van a ir al infierno. El amor no te puede obligar a que aceptes, a que ames. ¿Verdad que sí? Eso no sería amor. Esa es la tercera razón por qué un Dios de amor manda personas al infierno. Porque el amor no obliga. El amor no obliga. Entonces dice en el versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y mira el 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos ¿a qué? A la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y más abajo dice que va a ser en el 16, dice que es un lugar que se llama Armagedón. Entonces, fíjate lo que va a suceder. La Trinidad satánica, que ya hemos hablado también de ella, la Trinidad diabólica, que ya lo vimos ahí. ¿Alguien me lo repite? ¿Quiénes son? Falso profeta, la bestia, que es el anticristo, y el dragón o el mismo diablo, ¿verdad? Ellos 3 mandan espíritus de demonios en forma de rana, porque rana es un animal inmundo en ese contexto, y esos espíritus de demonios van a todos los reyes de la tierra, a los presidentes, a los emperadores, a los gobernadores que tienen todo su gente a cargo, y hacen maravillas delante de ellos para que los sigan a la batalla final. Y así los terminan engañando, diciendo: mira, yo puedo hacer milagros, maravillas, y los deslumbran para que digan: esto es lo que necesitamos para poder ir en contra de Dios. Estos hombres o estos seres tienen poder para reunirnos, y vamos a reunirnos todos para poder ir en contra de Jesús, que nos hizo todo esto. Y entonces se van a reunir y van a cruzar por ese río que va a estar seco, en un lugar que se llama Armagedón, que es un lugar real, que yo te le voy a poner la foto. Y ahí van a querer luchar en contra de Jesús, y ahí vendrá el Señor Jesús del cielo. En el capítulo 19 viene eso, lo vamos a ver más adelante. Vendrá con todos sus ángeles, y no es una batalla, es una masacre, y los va a destruir totalmente. Pero ¿te das cuenta hasta dónde llegan? Obviamente esas personas van a ir al infierno. Esos espíritus de demonios harán grandes señales y milagros para engañar a los reyes de la tierra y llamarlos a la batalla. Como les digo, va a ser una batalla muy rápida, va a ser una masacre, porque dice, como lo dice el siguiente capítulo que lo vamos a ver el próximo domingo, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los va a vencer, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Ahora, ¿en qué parte les dije que iba a ser la batalla? Armagedón. La palabra en original significa el monte Megido, y ahí está el monte Megido. Puedes ir hoy, si quieres, allá como a 100 kilómetros de Jerusalén. Ahí es donde va a ser esa batalla. Qué interesante, ¿verdad? Obviamente no quiero estar ahí, ¿verdad? Bueno, desde el cielo quiero verlo con mis palomitas. No es cierto, pero imagínate qué interesante va a ser la batalla que se va a dar ahí. Esa va a ser la famosa batalla del Armagedón. Y mira el versículo 17. El séptimo ángel, la última copa,
derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, o sea, Dios, del trono diciendo, hecho está. Una vez más dilo, hecho está. Eso está diciendo es el fin del fin del fin. Está consumada la ira de Dios con este último evento. Hecho está. ¿Esa voz sabes de quién es? De Jesús. Y ya había dicho él algo parecido. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Cuando estaba en la cruz, consumado es tetelestai, ¿se acuerdan? Exactamente, está en Juan 19:30. Después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. En ese momento terminó la obra de redención, ¿verdad? Terminó de abrir la puerta, la oportunidad para que pudiéramos ser libres de todo este castigo. Bien, ahora Él está diciendo, tetelestai, consumado es, terminado está, hecho está. El juicio de Dios se derramó sobre la tierra para castigar a todos los que rechazaron el evangelio, a los incrédulos. Sufrirán, morirán, y no nada más ahorita, sino por toda la eternidad. Ahí es donde se declara el fin de este juicio. Y entonces cae granizo, que más o menos el peso en este contexto es como de unos 50 kilos. Imagínate eso. Y puedes recordar todas las veces que se les dio oportunidad. Si tienes que obligar a alguien a amarte, eso no es amor. Los matrimonios saben muy bien eso, los jóvenes también. Si tienes que obligar a alguien a amarte, eso no es amor. ¿Verdad? El amor no obliga. Dios no va a obligar a esas personas a que lo adoren. Lo pudiera hacer, pero no lo va a obligar. Les manda todas las advertencias y los juicios y ni aún así quisieron adorarlo. No hay otra opción. Como dice 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 9, cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo, Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Jesús lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra, en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, y es lo que estamos viendo. La descripción tan detallada de la ira de Dios. Amén. ¿Sabes que este predicador, las únicas personas cristianas, entre comillas, que lo aceptaron y que lo invitaban a predicar, ¿sabes quiénes eran? Las falsas iglesias cristianas de la comunidad LGBT. Obviamente, el mensaje de este hombre impulsaba su estilo de vida, ¿verdad? Como el de este chavo. Entonces, realmente te das cuenta que eso no es amor y que ese mensaje es destructivo y es falso. Porque Dios no está de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces, todo aquel que rechaza y rechaza y rechaza, no hay otra opción más que la ira de Dios que está sobre él. Pero quiero terminar con una buena noticia, que todos ya sabemos. Dentro de todo esto de la condenación y el juicio, recordemos la misericordia de Dios. Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por esa bendición, ¿verdad? Porque ninguno de aquí mereceríamos este regalo de gracia. Sin embargo, nosotros, no por ser muy buenos, no por ser muy religiosos, simplemente entendimos que Jesucristo nos puede librar de todo este juicio. Nos arrepentimos de nuestros pecados y rendimos nuestra vida a Jesús y hemos sido perdonados por la eternidad, y gracias a Dios no pasarás por todo este juicio tan intenso y por toda la eternidad sin Jesús. Hemos visto 3 razones por qué un Dios de amor manda personas al infierno. Porque el amor no es injusto, porque el amor no es condescendiente y porque el amor no obliga. Amén. Espero te haya quedado clara la respuesta
si te encuentras a un predicador como estos, puedas entender lo que la Biblia dice, lo que Dios dice y puedas responder correctamente.